Juan capítulo 20, versículos 30 y 31 nos dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La totalidad del capítulo 20 está relacionada con un recuento de la aparición de Cristo ya resucitado a los suyos. Y esto mismo va a continuar en el capítulo 21, que nos vamos a introducir ya en el próximo sermón. Estas muchas señales que hizo Jesús no se refieren a lo que el Señor ya había hecho a través de todo el transcurso de su ministerio terrenal, sino a las pruebas que se estaban dando acerca de su resurrección, cómo el Señor estaba apareciendo a diversos discípulos en diversas ocasiones, de diversas maneras, para dar fe y constancia de que Él había resucitado. Ya estuvimos viendo la semana pasada la importancia de la resurrección, y por lo tanto esto es lo que nos está avisando aquí el evangelista. Hubo otras señales que el Señor también llevó a cabo para confirmar y demostrar que verdaderamente había resucitado de entre los muertos, para que a nadie le entrase en dudas acerca del hecho glorioso de la resurrección. Pero el Espíritu Santo no movió a Juan a registrar más detalles de todo esto en su Evangelio. Sin embargo, sí que se nos dan otro tipo de argumentos en los Evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Por ejemplo, el que el Señor acompañara a los dos discípulos en el camino de Emaús, cosa que no se toca en el Evangelio de Juan. Cómo tomó miel y pescado en presencia de sus discípulos, diciéndoles y haciéndoles ver que Él no era un espíritu, que no era un fantasma, que podía comer y podía ingerir alimentos. Que abriese el entendimiento a sus dos discípulos para que comprendiesen las Escrituras cuando iban a tomar la cena en aquel primer día de la semana. Que llegase a donde ellos estaban en Galilea, cómo les dio el poder en el cielo, cómo les dio todo el poder en el cielo y en la tierra para cumplir el propósito de evangelizar hasta el fin del mundo, y cómo también se da el mandato para hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas estas cosas no están recogidas en el Evangelio de Juan, sin embargo es lo que está diciendo Juan, que hubo otras muchas señales que el Señor hizo y que no están recogidas en este Evangelio. Pero tenemos todos estos detalles. Por eso esas otras señales que se nos dan aparecen no solamente en los tres evangelios sinópticos, sino también en el libro de Hechos, como estábamos leyendo, donde Lucas está diciendo en el capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, Teófilo, es decir, el evangelio que lleva su nombre, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. También Pablo nos da testimonio de cuáles fueron todos estos detalles a los que el Señor se expuso para hacer manifiesta su resurrección. Es decir, no puede caber ninguna duda por parte de la Iglesia, de Cristo, de que verdaderamente Cristo había resucitado. Por lo tanto, el Señor se preocupó de que hubiera numerosos testigos que atestiguasen que lo que vieron era realmente verdad, porque fueron muchos los que vieron a nuestro Señor resucitado. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de a todos, como un abortivo, me apareció a mí. Por lo tanto, nos está dando una serie de detalles importantes acerca de en qué ocasiones nuestro Señor se reveló a sus discípulos para que quedase una constancia manifiesta de que verdaderamente había resucitado. Cuando Juan habla, por tanto, de otras señales que Jesús hizo y que no están recogidas en este cuarto evangelio, lo que nos está diciendo es que hay algunos otros escritos que también debemos tener en consideración. Es decir, Juan no se cree en el
absoluto dominio de una situación, sino que hay más textos donde podemos recuperar y entender todo lo que el Señor Jesucristo hizo desde su muerte hasta su ascensión. Juan tiene un propósito al escribir su Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo. Nos dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, está centralizando, como ya lo ha hecho a lo largo de todo el Evangelio, en la persona de Cristo, todo el aspecto de la salvación. Aquí el Espíritu Santo dice por qué la resurrección de Cristo y las señales que Juan ha mencionado y ha dejado registradas en su Evangelio están escritas. Y están escritas no solamente para proporcionarnos información histórica acerca del Señor, sino también para demostrar cómo Cristo es el eje central de la salvación, para que podamos identificar cómo aquel que fue enviado por Dios, aquel de quien los profetas estaban hablando en el Antiguo Testamento, apuntaban directamente a la persona y a la obra de Cristo. Toda esta información está ahí para que podamos creer en Jesús como el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, aquel cuya gloria se despliega especialmente en el Nuevo Testamento, porque es cuando en el cumplimiento del tiempo se da a conocer al mundo caído y entonces vemos su gloria. Todo esto es lo que nos ha estado exponiendo el apóstol Juan a lo largo del Evangelio de Juan, el Evangelio que lleva su nombre. Es la fe en Cristo, según la revelación escrita, por el que Dios nos ha dado vida. Y todo lo que se incluye en esta palabra de vida. Vida implica la salvación, la inmortalidad, la vida eterna, todas las bendiciones que obtenemos por medio de Cristo y delante de Dios. Así que vemos cómo el Señor ya ha aparecido a sus discípulos. Lo ha hecho con un cuerpo resucitado y vamos a reorientar este asunto para seguir avanzando un poco más en lo que estuvimos exponiendo la semana pasada acerca de la resurrección de Cristo y la importancia que esta resurrección tenía como fundamento vital de la doctrina cristiana. Vamos a introducirnos un poco más en este aspecto porque hay algunas preguntas que responder respecto a la resurrección. Vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 35 y empezamos allí a hacer un recuento de lo que el apóstol Pablo está exponiendo acerca de los elementos vitales de la resurrección. Cristo ha resucitado, pero esto es una primicia que nos está dando. Cristo es el primogénito de entre los muertos, por lo tanto Él es el primero. Algunos se pueden preguntar, ¿cómo Cristo puede ser el primero si ya en el Antiguo Testamento vemos cómo hay otras resurrecciones? Y cómo el Señor mismo había resucitado a otras personas. ¿Cómo puede decir la Escritura que Cristo es el primogénito de los muertos cuando había habido otras resurrecciones? Bueno, pues vamos a explicar a qué se está refiriendo explícitamente la Escritura cuando habla que Cristo es el primogénito de los muertos. Dirá alguno, 1 Corintios 15:35, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Esta es una pregunta enigmática. ¿Cómo es esto de que resucitan los muertos? Algunos estaban dudando de que un cuerpo muerto pudiera resucitar. De hecho, no creían que un cuerpo completamente molido por los años, con los 1000 achaques que uno puede tener, si es enterrado o quemado, pueda volver a ser otra vez el cuerpo nuevo como estaba antes de que le ocurrieran toda esta serie de desastres. Los filósofos griegos enseñaron mucho acerca de la inmortalidad del alma, pero negaron siempre la inmortalidad del cuerpo. Para ellos las almas sí que son inmortales, pero el cuerpo no es inmortal. De hecho, el cuerpo, según ellos, es lo que envuelve al alma, es algo pecaminoso que hay que desecharlo. Por eso se muere, lo enterramos y nos olvidamos de él, pero lo importante es el alma. De hecho, recordaréis cómo los filósofos epicúreos y estoicos de Atenas se burlaron de Pablo cuando al final de su discurso en el Areópago mencionó la resurrección de muertos. Todo iba bien, ellos escuchaban atentamente a este que nos hablaba de el Dios no conocido, hasta que habló de la resurrección. Entonces se acabó el discurso del apóstol Pablo. Una gran parte de la sociedad de aquel tiempo estaba influenciada por la filosofía griega.
Y por supuesto rechazaban todas las enseñanzas sobre la resurrección. Esto no encajaba dentro de la moda de pensamiento del momento. Incluso hasta nuestros días llega toda la influencia de la filosofía griega, y muchos de los que viven a nuestro alrededor no es que sean cristianos, es que son descendientes de los filósofos griegos, con su concepto acerca de la inmortalidad del alma y todo lo que envuelve el mundo del espíritu. Muchos de ellos se llaman cristianos, pero es falso, son filósofos, tienen una filosofía, no tienen el evangelio en su corazón. La gente, vemos por tanto cómo, según las modas sociales de cada época, va adaptando su pensamiento y va pensando de acuerdo a cómo piensa la moda social de la época en la que le ha tocado vivir. Sin embargo, los cristianos debemos estar por encima de esas modas de pensamiento, porque tenemos una guía infalible, las Escrituras. Y las Escrituras nos muestran con absoluta rigidez y rigor cuál es el camino por el que debemos andar. Por lo tanto, no nos podemos marear con qué piensa hoy la sociedad en la que vivimos, que es lo contrario que pensaba hace 200 años y mucho más distante de lo que hace 500. Y entonces aquí el mundo se envuelve en una nebulosa que no sabe ni lo que cree, pero sí que da por cierto lo que cree en un momento determinado, aunque sea mentira pasado mañana. Sin embargo, nosotros tenemos las Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación. Tenemos un recurso infalible, la palabra de Dios. Así que bien haremos en dirigirnos a las Escrituras, y sea cual sea el país en el que vivamos, sea cual sea la cultura en la que estemos, y sea cual sea la época en la que nos haya tocado vivir, las Escrituras son infalibles. Por lo tanto, nos van a indicar los principios que debemos atar bien a nuestra mente y a nuestro corazón para saber cómo tenemos que andar. Muchas de estas ideas que tenían los corintios en aquella época y la sociedad en general que les circundaba, la verdad es que no nos sorprenden, porque es lo que en general piensa el mundo impío. Se dejan arrastrar por la corriente y piensan lo que piensa la sociedad en la que vive. Ahora bien, la sorpresa está en que esas ideas las piensen los cristianos. Esto sí que es sorprendente, porque eso manifiesta que las Escrituras no son autosuficientes. Y es más, como ayer estaba matizando Antonio, las Escrituras no tienen la autoridad que se le deben dar para saber exactamente que si lo dice la palabra de Dios, es exactamente eso lo que dice la palabra de Dios, y tiene toda la autoridad para que nosotros creamos que como palabra de Dios tenemos que creer y tenemos que someternos en obediencia y con un espíritu enseñable a lo que ella nos muestra. La autoridad de las Escrituras. ¿La Escritura tiene autoridad o no? Este es un tema que debemos plantear como base para seguir predicando el Evangelio, porque si las Escrituras no tienen autoridad, las tiramos a la basura y nos dedicamos a otro tipo de cosas. En tanto en cuanto las Escrituras no tengan autoridad, nosotros no podemos establecer ningún parámetro para saber cuál es el camino por el que tenemos que seguir. En tanto en cuanto las autoridades que gobiernan nuestro país no reconozcamos su autoridad, este país será un caos. En tanto en cuanto no reconozcamos la autoridad que Dios le ha dado al pastor en la iglesia será un desorden. Y en tanto en cuanto no reconozcamos el papel de autoridad que tienen los padres en el hogar será un desastre. Por lo tanto, es importante que centremos el papel de la autoridad, en este caso de las Escrituras. ¿Tienen autoridad las Escrituras? Porque si es así, debemos atender específicamente lo que ellas nos están diciendo. Y debemos estudiarlas con un espíritu enseñable, pero sabiendo también cómo desentrañar y sacar a la luz lo que la revelación de Dios nos ha dejado para nuestro provecho. Los creyentes de aquella época pasaban por alto las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pasaban por alto la evidencia de la resurrección de Cristo. ¿Hay resurrección de los muertos? La semana pasada ya veíamos las dudas que tenían respecto a si Cristo había resucitado y el tema de la resurrección. ¿Hay alguna promesa de que los creyentes en Cristo iban a resucitar de la muerte para vida eterna? Lo que estaban manifestando era su total desconocimiento de las Escrituras, y eso que eran creyentes. De ahí que el apóstol empieza a utilizar expresiones bastante contundentes para llamar la atención sobre lo que están pensando. Y así en el versículo siguiente les dice: necio, lo que siembras no vuelve a la vida a menos que muera. Los necios no quieren razonar. Los necios son insensatos, no piensan. Necio. Los hechos son obvios. Tú presentas los hechos, presentas los argumentos. Los necios no escuchan. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Vemos la creación infinita. No hay Dios. Vemos el universo colosal. No hay Dios. Vemos simplemente nuestro organismo. No hay Dios. Dice el necio: no hay Dios.
El hijo sabio es la gloria de su padre, el hijo necio la tristeza de su madre. Pocas cosas hay más vergonzosas para unos padres que tener un hijo necio. Hacer el mal, dice Proverbios 10:23, hacer el mal es para el necio cosa de juegos. Se lo toman a juego y no saben que están actuando neciamente. El cerebro no le funciona. El que ama la corrección ama la sabiduría. El que odia la corrección es un necio. Por lo tanto, nosotros como hijos de nuestro Padre tenemos que recibir la corrección que Dios nos da con un espíritu enseñable. Y los hijos tienen que recibir la corrección de sus padres con un espíritu enseñable, a no ser que quieran que le pongamos un cartel así de grande que ponga eres un necio. Proverbios 14:46. El sabio es cauto y se aparta del mal. El necio se deja llevar fácilmente. Los labios del necio mueven contiendas. Como perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite sus necedades. Por lo tanto, se nos dan bastantes explicaciones acerca de lo que es un necio, un insensato, alguien que no piensa, que es irracional, como decíamos en el sermón anterior, como una bestia, un animal. Eso es lo que es un necio. El necio desprecia la sabiduría. Tú le puedes estar enseñando y enseñando, y en vez de mostrar un corazón agradecido por la enseñanza que está recibiendo, la desprecia y menosprecia a quien le enseña. El necio distorsiona la verdad, y desde luego el necio es indiferente para con Dios y para con su revelación. Este es el necio. Para ilustrar este asunto, Pablo ya ha llamado necio a los que piensan de tal manera. Fijaos que Pablo no dice, bueno, quizá vosotros no tenéis una forma de pensar que... No, les dice directamente, sois unos necios. O sea que Pablo no se anda por las ramas para intentar edulcorar algunas palabras que eran firmemente dirigidas a aquellas personas que negaban este aspecto de la resurrección. Y Pablo se dirige a ilustrar este asunto con el mundo de las plantas, un mundo que nos habla de la vida. De manera que se dispone a confrontar la necedad del que niega el relato de la resurrección, exponiéndole ante un hecho al que todos ellos estaban familiarizados. Israel es un país mediterráneo como nosotros somos un país mediterráneo. Los cultivos que allí se llevan a cabo es el de los cereales, las vides, los olivos, con lo cual ellos estaban muy familiarizados con todas estas cosas. De hecho, os fijaréis que muchas de las enseñanzas del Señor toman como ejemplo este tipo de cultivos a lo cual ellos estaban muy familiarizados. No les estaba hablando de algo que ellos jamás habían oído, sino algo que en la práctica todo el mundo conocía, absolutamente todos. Así que Pablo se dirige hacia un hecho que ellos también estaban muy habituados a usar, como era el asunto de la siembra. Todo el mundo sabe lo que es sembrar, sobre todo en países mediterráneos que viven de la agricultura. El problema que nos encontramos con muchos que no aceptan el Evangelio, o con aquellos que simplemente no quieren ver la realidad, y esto es un círculo bastante amplio, es la tozudez que tienen para negarse a aceptar lo que se les está exponiendo. Supongo que muchos de vosotros habéis tenido la experiencia de estarle exponiendo a alguien un tema básico de una doctrina básica y no querer entender absolutamente nada de lo que se está diciendo, pero no porque los argumentos no sean lógicos, sino porque no quiere aceptar nada de lo que se le pueda decir, porque entonces tendría que cambiar todos sus planteamientos y le derribas por los suelos, y entonces el orgullo puede tanto que te va a negar que hoy es de día y que son la 1 del mediodía. Te lo va a negar, porque no quiere en su orgullo ceder ni un ápice en su pretensión. Así que Pablo empieza a argumentar. Necio. Cuando uno planta una semilla en la tierra, en condiciones normales la semilla germina. Pero si nos vamos un poco antes, podemos ver con absoluta certeza que esa semilla está completamente muerta. Tú tomas un grano de cereal y está completamente muerto. De hecho, si lo pisas sale la harina. Está completamente muerto. Sin embargo, el proceso de germinación hace que la semilla muerta, que hemos visto, que hemos tocado y que sabemos a ciencia cierta que está muerta, estando muerta, da paso a una nueva vida que puede manifestarse en una planta exuberante, en una planta colosal. Y esto sale de una semilla. En este proceso debemos tener en cuenta un asunto importante. Y es que, aunque nosotros tenemos la responsabilidad, si queremos comer el día de mañana, de sembrar la semilla,
no tenemos el poder de darle vida a la semilla para que germine. No tenemos poder. Tenemos una responsabilidad que hacer, pero no tenemos el poder de darle la vida. Esa es una labor exclusiva de Dios. Y esta es la ilustración que el apóstol Pablo toma para aplicarla a la doctrina de la resurrección. Ocurre igual que cuando predicamos el Evangelio. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Ahora, los que se van a convertir, ahí sí que ya no podemos hacer nada, porque es Dios el único que da la vida. Sin embargo, la responsabilidad es nuestra. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que predicar el Evangelio y orar para que el Señor tenga misericordia y salve a aquellos que en su propósito eterno haya destinado a la salvación. Lo que vemos en este ejemplo que nos expone Pablo es que la vida surge de la muerte. Esto sí que es un milagro sorprendente, porque que el Señor haya creado de la nada el universo es interesante, pero que de la muerte cree la vida, eso requiere un milagro súper especial. Este es un milagro que cada día podemos observar en la naturaleza, especialmente ahora que estamos en primavera. Y como milagro que es, actúa de la misma manera en el hombre en cuanto al hecho de la resurrección. Fijaos que nuestra versión dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Pero el texto griego utiliza la voz pasiva, que viene a decir: necio, lo que tú siembras no es vivificado. Es decir, el poder de la vida no la da él mismo, sino que viene de parte de Dios, que es el único que puede impartir la vida. La vida tiene en Dios su fuente, y nadie más puede llevar a cabo esta obra de dar vida a lo que está muerto, sino exclusivamente Dios. Fue Dios quien en el principio, nos dice la Escritura, que creó los cielos y la tierra. Y lo hizo con la palabra de su poder. Fue Dios quien dio vida a todo ser viviente, y es Dios quien llevará a cabo la obra de la resurrección. Esto es lo que vemos en la naturaleza. Cómo Dios ha dado la vida a todo lo que no existía. Cómo todo lo que tiene vida se sustenta y se fundamenta en Dios, que en su misericordia permite que todo lo que hay tenga vida. Y esto es por tanto lo que ocurre en la resurrección. Dice el apóstol que escribe a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Donde no había absolutamente nada, sino un cuadro oscuro, Dios trajo la luz y trajo todo lo que tiene que ver con el universo que nos envuelve. Dios no solamente lleva a cabo la vida, sino que la saca de donde no hay sino muerte. De la muerte saca la vida. Y añade Pablo en el versículo 37 de este capítulo 15 de Primera de Corintios: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Alguien podría argumentar que nadie ha visto que salga un cuerpo nuevo del sepulcro completamente distinto al que entró. Es decir, ojo, todas las resurrecciones que hubo antes de Cristo salieron con el mismo cuerpo con el que entraron. Lázaro, que ya hedía del olor de putrefacción que tenía después de los días que llevaba muerto, volvió a la vida, pero con el mismo cuerpo que tenía antes. El hijo de la viuda de Naín, aquella viuda de Sarepta que encontramos en el Antiguo Testamento, todas las resurrecciones que ha habido han vuelto a la vida con el mismo cuerpo que tenían antes. Pero no es a esto a lo que se refiere la Escritura cuando habla de la resurrección de los muertos. No es el mismo cuerpo el que resucita, como ocurre con las resurrecciones que los hombres o el mismo Señor han tenido y han llevado a cabo en el mundo cuando vivíamos. Las resurrecciones de las que hace mención las Escrituras, tanto en el tiempo de los profetas como en el ministerio del Señor, solo hicieron que la vida volviese al cuerpo muerto. Pero este no es el proceso de resurrección al que se refiere la Escritura respecto a la vida eterna. No es ese proceso. El cuerpo, para entrar en un mundo sin pecado, es completamente distinto que el cuerpo que entra en la tumba. Y lo expone el apóstol Pablo diciendo: la semilla que tú plantas no es lo mismo que nace. Tú no plantas una semilla y nace una semilla, ¿no? La semilla que tú plantas y lo que nace no tiene nada que ver. Absolutamente nada. Hay una transformación gigantesca entre lo que es la semilla que tú ves que está muerta cuando se lleva a cabo el proceso de la vida. Y no se parecen nada. Por lo tanto, Pablo se está anticipando a esa objeción de que nadie ha visto un cuerpo distinto salir del peligro, y entonces usa la analogía de la planta. Si tomamos una semilla, veremos que es un grano desnudo.
sea cual sea la semilla que tomemos. Esta semilla tiene una forma específica. Pertenece a una familia de plantas específica. Generalmente es un grano duro y seco. Su aspecto nos dice que está muerto por completo. Sin embargo, cuando se siembra y germina, se convierte en una planta con un aspecto completamente distinto al de la semilla que la plantó. De hecho, el mismo Señor, tomando también este recurso de la naturaleza, nos habla en Marcos capítulo 4, versículo 30, cuando les decía también a los que le escuchaban: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Dice el Señor: es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Entonces, cuando tú la siembras, ¿qué esperas que nazca? ¿Otra semilla? ¿No? Después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. No tiene nada que ver la semilla que hemos plantado con lo que va a surgir de ahí. A esto es a lo que se está refiriendo entonces el apóstol cuando habla de la resurrección de los muertos. Lo que hemos puesto en el sepulcro no va a tener nada que ver con lo que a partir de la resurrección va a surgir de ahí. Es algo completamente distinto y que en nuestra experiencia no podemos ni definir. Tenemos algunos trazos que ahora veremos que nos muestra el mismo Señor, pero es algo completamente distinto a lo que hemos enterrado. Por eso dice Pablo que lo que se siembra no corresponde al cuerpo que será levantado en la resurrección. Esto sí correspondía en las resurrecciones anteriores, pero no en la resurrección de los muertos que se refiere a la vida eterna. No tiene nada que ver una resurrección con la otra. Nadie que esté en su sano juicio planta una semilla esperando cosechar una semilla idéntica. Nadie espera esto. Lo mismo debemos esperar de la resurrección. Nadie debe esperar que nuestro cuerpo tenga las limitaciones y esté en la misma dimensión en la que nosotros estamos ahora. No tendrá absolutamente nada que ver. El cuerpo físico del Señor fue puesto en la tumba. Al tercer día se levantó de la tumba glorificado, lo cual mostraba por una parte su continuidad, es decir, fue reconocido por los discípulos. Cuando los discípulos le vieron, le identificaron. No era otra cosa distinta en cuanto a su continuidad aparente. Pero también vemos que era totalmente distinto porque ya no estaba atado al tiempo y al espacio. El cuerpo del Señor podía entrar en una habitación con las puertas cerradas sin abrir las puertas. Esto es lo que nos dice Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Entonces podéis entender que tenían las puertas cerradas y bien cerradas y todo aquello completamente, herméticamente cerrado para que no se sintiese ningún ruido, ni nadie pudiera intuir que ahí se estaban reuniendo los discípulos porque tenían miedo de que los judíos acabasen con ellos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Por lo tanto, vemos continuidad. Es decir, los discípulos identificaron a Cristo. El Señor tenía las marcas de la cruz en sus manos y en su costado. Tenían las marcas de nuestra salvación. Los discípulos le reconocieron, los discípulos se regocijaron, pero el Señor entró ahí sin que las puertas se abrieran. Esto es indicativo. Y es interesante que lo tengamos en cuenta. Hubo continuidad, repito, en su aspecto porque le reconocieron, pero hubo también una nueva dimensión en sus facultades, porque entró estando las puertas cerradas. Lo nuevo de su cuerpo revela una dimensión que no podemos comprender en nuestra experiencia. No sabemos cuál es el alcance de la resurrección en cuanto a nuestros cuerpos. No sabemos qué facultades vamos a tener. Lo que sí tenemos la absoluta certeza es que las facultades que ahora tenemos aquí no las tendremos allí. Dice el apóstol en el versículo 38, en el versículo siguiente, que Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Pablo, desde luego, no nos da más detalles de cómo será el cuerpo del hombre cuando se levante de los muertos. Así que nosotros no vamos a ir más allá de donde la Escritura guarda silencio. Si la Escritura guarda silencio, se queda ahí, nosotros nos quedamos ahí. No vamos a empezar a elucubrar qué cosas, qué facultades y qué ingenios tendremos como cuerpos resucitados. Pero Pablo enseña que es Dios quien provee de nuevos cuerpos a cada una de esas semillas que son sembradas. Esto es lo que Dios hizo en la creación. Fijaos, si nos vamos a Génesis capítulo 1 y leemos los versículos 11 y 12, cómo el Señor está dotando a toda la creación de semillas. Dios no pasó por alto este asunto.
Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, Génesis 1:11, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Dios ordenó y organizó todas estas cosas en toda la creación visible. Dios estableció este principio en la creación, de manera que Pablo toma este ejemplo de la creación y nos lo ilustra para indicarnos que esto también, ese principio, permanece dentro del tema de la resurrección. Todos los cristianos creemos que cuando Cristo vuelva, nuestros cuerpos serán resucitados. Esto es una doctrina fundamental de la fe cristiana, como estuvimos viendo la semana pasada. Pero esto, claro, al cristiano y al no cristiano le genera muchas preguntas. ¿Qué edad tendremos cuando resucitemos? Si yo me muero con 100 años, ¿qué edad tengo cuando resucito? Y si hay un bebé en el seno materno que ha sido llamado por Dios a la salvación, ¿qué edad tiene cuando resucita? Y si yo, viajando a la Luna, explota el cohete espacial y me quedo desintegrado en el espacio, ¿eso cómo resucito en la Tierra? Y si iba en un barco que se ha hundido y estoy a 10.000 kilómetros de profundidad en el abismo del mar, ¿eso qué pasa con él? Entonces empezamos a hacernos muchas preguntas acerca de todos estos asuntos. Pero no debemos especular cuando la Biblia permanece en silencio. No sabemos qué es lo que ocurrirá, cuáles son las facultades que los cuerpos de los resucitados tendrán. Y no sabemos la edad que tendremos. Muchos comentaristas apuntan a que tendremos la edad de nuestro Señor Jesucristo, que es una edad en la que el hombre está en su máximo vigor y juventud y todavía no ha empezado a salir canas ni arrugas, sino que se manifiesta en su total esplendor de capacidad mental y física. Muchos apuntan hacia ese hecho, pero nosotros no lo sabemos. Hay otras cosas, en cambio, que sí se nos dicen. Por ejemplo, que el propósito de la procreación por el cual existen los matrimonios y por el cual necesitamos un hombre y una mujer y niños que conforman una familia, eso no existirá en el reino de los cielos, porque allí no hay que procrear. No necesitamos que vengan más niños a este mundo, no necesitamos el sistema de vida que tenemos en este mundo implantado. Dice el Señor en Marcos 12:25, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Ya no hace falta que vengan más niños. Vienen los niños según la secuencia del tiempo que Dios ha marcado. Pero ¿existirá tiempo en el reino de los cielos? ¿Cómo será el tiempo? ¿En qué dimensión estaremos? ¿Cómo serán las distancias? ¿Cómo se medirán? ¿Qué es lo que pasará en esa nueva dimensión que estaremos? Por el ejemplo que tenemos en la resurrección del Señor, vemos que seremos reconocibles y vemos que tendremos facultades que ahora desconocemos por completo. Pablo sigue argumentando sobre este aspecto de la resurrección y dice en el versículo 39: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Así que de la primera ilustración, donde hemos visto que la vida surge de la muerte, Pablo nos lleva a una segunda ilustración. Hay diversidad en el tipo de nuestra constitución física entre el hombre y el resto de la creación. Hay algo determinante, y es que Dios sopló en el hombre aliento de vida, cosa que no hizo con el resto de las criaturas. Hay algo diferente. Dios creó a cada uno de los animales incluso distinto al otro. Tenemos una amplísima variedad de animales, una amplísima variedad de plantas. La creación de Dios contiene una variedad enorme. Dios ha colocado a los seres humanos sobre todas las otras categorías. Le ha colocado como rey de la creación. Le ha dado su espíritu para que gobierne sobre todo lo creado. Pablo en 1 Corintios 15:40 nos sigue diciendo que hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la de la luna, otra la de las estrellas. Una estrella es diferente de otra en gloria. Por lo tanto, hay diferentes cosas que tenemos que tener en cuenta. Pablo se refiere, por tanto, a estos astros y los compara con las criaturas que pueblan la tierra. Y hay diferencias enormes entre toda la creación viva que existe en este mundo. Pero lo que quiero remarcar es que Dios es el creador tanto de los cuerpos celestiales como de los que hay sobre la tierra. Sobre todo está Dios, que ha creado todas las cosas. Y todo esto nos lo va a llevar para decir que, a final de cuentas, Dios, que creó esta magna obra que nos invade, como es el universo y como es nuestra propia tierra, no va a poder llevar a cabo la resurrección.
¿Qué es la resurrección para Dios, que ha creado todo el universo visible? Fijaos bien en la magnitud de los cuerpos celestiales y luego comparadlo con lo que es la Tierra. Y la Tierra no es que sea un grano de arena, es que no es nada, comparado con el vasto universo. Dios llevó a cabo su creación con distintos niveles de grandeza. Si Dios ha dotado a los astros con una gloria indescriptible que la mente humana no puede alcanzar a comprender, ¿no será capaz de vestir a los seres humanos con un cuerpo transformado y glorificado que hoy tampoco podemos comprender su alcance? ¿Tú comprendes el universo? ¿Comprendes el universo? Alguna vez hemos hablado de la gran muralla de Sloan, que es una pared gigante que existe en el universo y que, según los científicos, es la estructura más grande que ellos han podido detectar. La pared mide 1.370 millones de años luz. Es decir, a la velocidad de la luz necesitaríamos 1.370 millones de años en llegar de su principio a su fin. Casi nada. Tiene 13.000 trillones de kilómetros. Está situada a 1.000 millones de años luz de la Tierra. ¿Tú puedes comprender esto? ¿Cómo puede haber una superficie con 13.000 trillones de kilómetros? ¿Tú puedes comprender eso? ¿Y qué es lo que hay ahí dentro? Fijaos solamente en nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es una de las más pequeñitas que existen. Pero si empezamos en un extremo hasta llegar al otro, vamos a utilizar 100.000 años luz. En una galaxia pequeñita. 100.000 años luz. A la velocidad de la luz vamos a tardar 100.000 años en llegar. En nuestra galaxia, que es la más pequeñita, hay 300.000 millones de estrellas. 300.000 millones de estrellas. Como el Sol o mayores. En nuestra galaxia. Y en el cúmulo local de nuestra galaxia, que es local porque están todas juntitas y es lo que más cerca nos queda, hay 1.300 galaxias más grandes que la nuestra. Esto en nuestra zona. Es decir, como si dijéramos, en nuestro barrio, que es desde esta calle hasta esta otra, hay 1.300 personas. Pues en nuestro barrio, de la galaxia, perdón, del universo, hay 1.300 galaxias como nosotros en nuestro barrio. Y nuestra galaxia tiene 100.000 millones de 100.000 años luz para medirla. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en todo esto, ¿qué nos viene a la mente? Somos incapaces de entender de qué estamos hablando, porque esto se escapa a nuestra experiencia. Es una realidad que está ahí y que no podemos entender. No podemos entender el vasto universo. Si Dios el Creador hace todo esto, si esto es todo lo que ha llevado a cabo nuestro Señor, y nos dice la Escritura que solamente es un susurro y nos deja sobrecogidos, ¿qué no va a poder hacer respecto a la resurrección? ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, no sabemos el Dios en que creemos, ni el poder del Dios que de la muerte saca la vida y que lleva a cabo, por medio del Evangelio, la resurrección de los muertos, por medio de su palabra. Sigue diciendo el apóstol: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Así que Pablo escribe que toda la creación, ¿en qué situación está? Está sujeta a la vanidad. Por causa del pecado de Adán, toda la creación está maldita. Toda la creación está corrompida por el pecado. A causa del pecado del hombre y de la maldición, la creación es esclava de la corrupción, está corrompida por completo. Por lo tanto, cuando alguien se muere, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos sembrando en corrupción. Y si es creyente, ¿qué esperamos? Que resucite en incorrupción. Nada que ver con el cuerpo que enterramos, nada que ver. Se siembra en deshonra. Es una deshonra para el ser humano morirse, porque el hombre no fue creado para morir. Fue creado para vivir delante de Dios siguiendo sus caminos. Pero el hombre pecó y es una deshonra para el hombre morir. Es una deshonra. Pues aquí es esto que se siembra en deshonra, resucitará en gloria. El hombre se cansa, pasa aflicciones, le vienen y sobrevienen enfermedades, se siembra en debilidad.
Y nos dice Pablo, pero resucitará en poder. Así que de este modo nos está marcando cómo la corrupción no solamente no será aniquilada, sino que será renovada. Es decir, eso mismo que está destrozado, Dios lo va a renovar, lo va a reformar, le va a dar una vida completamente distinta. Es lo que el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 13. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Es decir, todo lo que conocemos ahora, que está manchado y corrompido por el pecado, desaparecerá. Y vendrán la renovación de la tierra donde vivimos, la renovación del universo. El salmista en el Salmo 102, versículo 25 y 26 nos dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Todo lo que el pecado ha hecho para infectar el mundo y corromper el mundo y el universo, todo esto va a desaparecer. Ahora, ¿cómo será ese nuevo mundo? ¿Cómo será esa nueva tierra renovada donde el pecado no exista y donde nosotros tendremos cuerpos glorificados? ¿Cómo será? Es que no nos podemos ni imaginar cómo será, porque en nuestra experiencia no existe absolutamente nada que tenga que ver con un mundo sin pecado. Si todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, lo que no pensamos, lo que no hacemos, lo que no queremos hacer y lo que queremos hacer, y todas nuestras ideas e intenciones y propósitos, todo está marcado por el pecado. ¿Qué será un mundo sin pecado? ¿Qué será un mundo en el que no tengamos las aflicciones de un mundo como el que tenemos? En el que uno piensa cómo hacer las cosas de la mejor manera y resulta que es lo peor que te puedes imaginar lo que te ocurre. ¿Cómo puede ser un mundo donde el pecado no exista? Esta tierra fue maldita por el pecado de Adán, pero será restaurada por la justicia de Cristo. Será restaurada la incorrupción. Todo esto que es corrupto será incorrupto en el día de Cristo. En esta vida los cuerpos físicos de los creyentes tienen que soportar también la corrupción como el resto de los cuerpos de los no creyentes. Pero cuando sean resucitados, sus cuerpos se levantarán incorruptibles. Aquí cuando enterramos a un ser humano, vemos cómo se descompone y cómo se corrompe. Es la última humillación por la que tiene que pasar el cuerpo humano. Pero el ser humano, como decía antes, fue creado para la gloria de Dios. Dice el salmista en el Salmo 8, versículo 5, hablando acerca del hombre: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. El hombre, como rey de la creación, se le dio todo el poder sobre la creación para que llevase a cabo el propósito de gobernar la creación y de dominar la creación. Es algo que el hombre también hace en nuestros días, pero está todo corrompido por el pecado. De manera que en vez de sacar cosas provechosas para el beneficio humano, normalmente saca cosas que perjudican a la raza humana. Pero el hombre ha sido puesto como cabeza de la creación, como rey de la creación. Pues el creyente recibirá ese rango que le corresponde cuando resucite la nueva vida. Ese es su rango. Dios lo creó con ese rango, y es ese rango exactamente el que el hombre volverá a recibir. Pablo escribe que Cristo, en Filipenses 3:21, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al suyo. Por lo tanto, vemos una correlación con los pocos datos que se nos dan acerca de cómo serán los cuerpos de los creyentes resucitados cuando el Señor venga y llame a los suyos a la resurrección. Los funerales siempre son un recordatorio constante de la maldición que Dios pronunció sobre Adán, y la pronunció por causa de su pecado. El día que pecares morirás, y Dios cumplió su amenaza. Por lo tanto, desde ese momento todos los descendientes de Adán mueren, y se cumple: hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es la maldición que tiene el hombre. No solamente tiene que trabajar con el sudor de su frente para ganar el pan cada día, no solamente tiene que soportar la maldición a la que la tierra está expuesta, produciéndole espinos y cardos y todo lo que todos los trabajos conllevan de agotamiento y de sufrimiento y de desastre y de caos, sino que al final el hombre vuelve al polvo del cual fue tomado. La última de las maldiciones.
Sin embargo, por medio de su resurrección, el Señor conquistó la muerte. Es cierto que todavía sufrimos los efectos de la muerte, aunque sabemos que Cristo anuló su poder de condenación, pero no anuló las consecuencias de nuestro pecado. Tenemos que seguir pagando las consecuencias de nuestro pecado. Tú peca y luego no le digas, Señor, me arrepiento, y aquí no ha pasado nada. No. Eso lo hacen los niños, que hacen una trastada a sus padres, llegan corriendo delante de sus padres y dicen, papá, lo siento, ¡piñón! Se van corriendo y aquí no ha pasado nada. No. Esto no ocurre con el Señor. Tú peca y pagarás tu pecado. Nuestros cuerpos, por tanto, volverán al polvo, pero resucitarán. De modo que la resurrección de los muertos es similar a una semilla que se desintegra para dar vida a una planta completamente distinta y completamente sorprendente. Ni nos imaginábamos que un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, pudiera ser el mayor de los árboles. Pues eso es lo que pasa en la resurrección. No nos imaginamos, porque no tenemos la experiencia de ver cuáles son las facultades y todo lo que en Cristo ha sido hecho para los creyentes en el momento de su resurrección. Pero desde luego va a ser sorprendente y glorioso. Cuando la muerte llega y el cuerpo desciende a la tumba, aún así el principio de vida eterna permanece. Es como el grano. Está muerto, pero el principio de vida lo tiene dentro. Si nos damos cuenta de la relación que Pablo establece entre la semilla de la planta respecto al cuerpo del hombre, podemos afirmar que el entierro es ese sembrar figurado que se hace de la semilla. La semilla no se mete en la tierra. ¿Y qué hacemos con la sepultura? ¿No se lleva a los muertos para enterrarlos? Y es un anticipo de la cosecha que vendrá en el tiempo de la resurrección. Es lo que pasa con la semilla. Se mantiene la promesa de que recibiremos cuerpos glorificados, que se reunirán con nuestras almas glorificadas. Esto es importante que lo tengamos en mente para no pensar como piensan los de la filosofía griega o muchos de los creyentes que creen que viviremos con almas desencarnadas, es decir, con almas solas sin cuerpos. No, el cuerpo y el alma se juntarán, se fundirán. Dice el Señor en Romanos 8:29, dice Pablo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿No resucitó Cristo? ¿No trajo con Él tantas bendiciones? ¿No nos ha confirmado la doctrina de la resurrección? ¿No vemos las implicaciones de la doctrina de la resurrección? Pues no solamente Cristo resucitó, sino todos aquellos que esperaron en Él resucitarán con unos cuerpos glorificados para cumplir el propósito por el que Dios nos creó. De este modo, la plenitud de la vida eterna llegará, se consumará en la resurrección. Los hermanos antepasados nuestros que han muerto ahora están en lo que llamamos estado intermedio, que están las almas, pero están esperando el día en el que Cristo vuelva en su segunda venida para unirse con sus cuerpos. Y ahí estará el ser completo, el cuerpo y el alma unidos, el cuerpo completo. Por eso Pablo añade, se siembra en debilidad, resucitará en poder. De manera que a pesar de que la muerte arranca el alma de su cuerpo, el resultado final en el día de la resurrección va a ser que va a volver el alma con su cuerpo. El cuerpo resucitado se unirá con su alma. Se siembra un cuerpo físico, un cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Así que establece aquí el paralelismo en que, de la misma manera que una semilla hay la misma naturaleza que la planta que luego nace, pero es completamente diferente, así ocurre también con la resurrección. Aquí Pablo hace mención y contrasta los aspectos físicos y espirituales del cuerpo. Recordaréis que mientras que el Señor estaba en la tierra, estaba sujeto al espacio y al tiempo. Vamos a ir camino de Judea y tiene que pasar por Samaria, inconvenientes para cortar el camino. Está cansado, se sienta junto al pozo, llega la mujer samaritana, dame agua. El Señor estaba cansado, el Señor tenía sed, el Señor también tenía hambre. Por lo tanto vemos las limitaciones de su cuerpo físico. Estaba sujeto a la debilidad humana. Su cuerpo tuvo que sucumbir a la muerte. El Señor fue sepultado, pero al resucitar
su cuerpo había cambiado por completo. Las prestaciones, las capacidades, las dimensiones de su cuerpo eran completamente distintas. Podía sobrepasar las leyes del espacio y del tiempo. Las puertas, como estábamos mencionando antes, con cerrojos no le impedían entrar en una habitación donde estaban únicamente los discípulos. Durante el resto de sus apariciones estuvo con muchos de sus discípulos por periodos cortos, pero la Escritura no nos dice dónde estuvo Jesús el resto del tiempo antes de su ascensión. Nos dice que pasó 40 días entre su resurrección y su ascensión, pero no nos dice dónde estuvo. No nos dice que se fuera a dormir a casa de uno de sus discípulos. No, el Señor no fue a dormir a casa de nadie. ¿Eso es un indicativo de que cuando tengamos cuerpos resucitados no necesitaremos 8 horas de sueño para recuperar fuerzas? Pues evidentemente, porque nuestro cuerpo está debilitado por el pecado y por la situación en la que vivimos. Pero cuando resucitemos, ¿necesitaremos 8 horas para dormir? ¿Estaremos cansados? ¿Tendremos hambre? ¿Tendremos sed? Pues por lo que vemos, nada de todo esto concuerda con lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Después de su muerte, el Señor ascendió a los cielos. Su presencia terrenal terminó. Se fue a los cielos. Y los ángeles, leíamos en Hechos 1, cómo le dijeron: varones galileos, lo que a quien habéis visto ascender a los cielos, así vendrá también. Es decir, el Señor ascendió a los cielos con su presencia terrenal, tal y como se manifestó a los discípulos después de la resurrección, y se convirtió, por tanto, en un habitante del cielo, con su cuerpo glorificado. Esto es un indicativo también de que en el cielo no puede entrar ningún cuerpo que esté con la naturaleza humana caída. Tiene que ser un cuerpo glorificado. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El mismo que ascendió a los cielos es a quien esperamos, con sus mismas facultades, con su cuerpo físico tal y como lo tuvo en la tierra después de su resurrección. A Él es a quien esperamos. Los discípulos, por tanto, reconocieron el cuerpo glorificado del Señor. Y esto nos lleva a decir que el Señor estará en el cielo con el mismo cuerpo con el que resucitó. Un cuerpo glorificado, que es el que tendrán los habitantes del cielo. Pablo identifica, por tanto, el cuerpo resucitado como espiritual. No un espíritu, no. Es que ha asumido una nueva dimensión. Es que tiene unas características diferentes. Y el término que se usa aquí como espiritual describe a nuestros cuerpos resucitados como si estuviesen completamente gobernados por el Espíritu. El Espíritu de Dios que resucitó de los muertos a Cristo es el mismo que también actúa en nosotros. Pero cuando no tengamos pecado, el Espíritu de Dios será también el que siga actuando con nosotros sin pecado, lo cual será inimaginable. No podemos ni concebir. Mientras que nuestros cuerpos físicos necesitan las cosas físicas para vivir, en el hecho de la resurrección no necesitarán las cosas físicas para vivir. Tendrán características espirituales que lo colocarán a un nivel sobrenatural. Terminamos con un texto de Isaías, en el capítulo 25. Dice a partir del versículo 6: Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Podremos disfrutar de grandes cosas que Dios ha preparado. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, es decir, después de que Cristo haya llevado a cabo la consumación de todas las cosas: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El día en el que celebraremos juntamente con todos nuestros hermanos de todos los siglos las grandes cosas que Cristo hizo por nosotros, la consumación de todas las cosas, el cumplimiento de las promesas, el día en el que el banquete después de la resurrección vendrá para que podamos festejar todo lo que Cristo hizo a nuestro favor. Inimaginable, pero esta es una realidad de la que nos habla en la Escritura, y es lo que pone delante de nosotros la esperanza para que, a pesar de las 1000 cosas que tenemos en este mundo, no perdamos de vista y no dejemos de pensar en las grandes cosas que Cristo tiene preparadas para nosotros. Vamos a terminar en oración.